Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto estar una vez más aquí desde la cabina central de Radio Urbano en este su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo, hoy es domingo 13 de abril de este 2025. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Y bueno, ya estamos listos aquí en cabina en compañía de Milena. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, pastor. Un abrazo a la distancia y ahí estamos conectaditos otro domingo más. Que el Señor los bendiga. Así es que, bueno, vamos a poner todo en las manos del Señor, vamos a darle gracias a Él por gracias, Señor, estas lindas oportunidades que nos regala, ¿no? Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, gracias por una oportunidad más que tenemos a través de estos micrófonos de Radio Urbano de poder llegar a tantas personas que sabemos que nos acompañan domingo a domingo dentro y fuera del país, Señor, con un mensaje de tu palabra, Señor, siempre en la sana intención de que esa semillita que es tu palabra pues caiga en una buena tierra y que todos ustedes al otro lado del dial, nosotros aquí en cabina, dispongamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir el consejo que tienes para nosotros en este día, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, pastor. Y bueno, recordarles nada más la manera en la que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Usted puede entrar, los que están aquí en Costa Rica por la radio, si nos están oyendo, y también pueden entrar por la página urbano106.com, ahí en radio en vivo, ahí pueden conectarse con nosotros, ahí hay un chat en el cual usted puede escribirnos, puede mandar un saludo, puede mandar alguna pregunta. También tenemos un WhatsApp que es el 6065-1059, si usted está fuera del país, signo más, 506-6065-1059, ahí estaremos recibiendo sus mensajes de texto nada más, que los vamos a ir leyendo pues por allá en la mitad del programa más o menos. Y antes de arrancar quería saludar a todos los muchachos, las muchachas de los centros penitenciarios en la cárcel La Reforma en San Sebastián, en la cárcel de La Leticia, en Cocorí, allá en Cartago, ¿no? En Guapiles, San Carlos, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios, sí. Un abrazo para ustedes y animarles a seguir adelante, ¿no? No es tiempo de retroceder, es tiempo de seguir perseverando. Un saludo para Irma Macís y a Bernabé allá en casita, un abrazo para ellos. Y bueno, vamos a arrancar para que nos rinda el tiempo, Mile. Sí. Hoy Milena va a iniciar, ¿no? Ella nos trae un mensaje y ahí vamos complementando, vamos aportando. Así que adelante, Milena. Buenas noches a todos, muchas bendiciones, gracias, pastor. Hoy les traía un tema muy, muy interesante, precioso, lindo, y le he puesto el título La voluntad y la obediencia. Van casi ahí a la par, casi seguiditos. Y quería decirles que la voluntad, ¿qué es? Hay personas que tal vez lo sepan, hay otras que no se les viene a la memoria, pero la voluntad es lo que apruebas y lo que no apruebas, lo que crees y lo que rechazas, o sea, es una decisión personal, lo que quiero y no quiero hacer, eso es la voluntad. Quiero hacer algo que me nació hacer y hay otras veces que no quiero hacer eso es la voluntad que está en parte de nuestra alma, si somos cristianos, es una partecita. Y la obediencia, como les decía, también va ahí ligadito a la voluntad. ¿Qué es la obediencia? Es hacer caso a lo que nos dicen, ser obedientes, un acto de acatar una orden, de una persona que te dé una orden, según la imagen, según la autoridad que tengas de esa persona o de ese suceso. Asumir con responsabilidad esa orden que conlleva, como les digo, esa autoridad. Entonces ahí ya definiendo nosotros la voluntad y la obediencia, secularmente vamos a entrar a desglosar este tema que les traigo hoy y si usted tiene ahí su Biblia a mano, vamos a irla utilizando un poquito. Yo les traigo un salmo precioso, que son cantos, son himnos, que nos ayudan mucho a reflexionar. Yo cuando me toca abrir el culto en la iglesia, yo me baso mucho en los salmos. Este salmo es 143, versículo 10, dice así: Enséñame a hacer tu voluntad,
Imagínese, enséñame. O sea, tenemos que aprender a hacer la voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, a hacer lo bueno, a hacer lo noble. Entonces aquí entraríamos a definir la voluntad bíblica, la voluntad de Dios, la voluntad que como cristianos deberíamos saber. La voluntad es un don. ¿Sabe qué es un don? Es un regalo, una dádiva que nos da el Señor. ¿Y qué es eso? Es una capacitación de parte de Dios. Él nos capacita. Porque nosotros no nacemos aprendidos, vamos aprendiendo al transcurso de nuestra vida. No sé cuántos años tenga usted que me está escuchando ahí. Entonces, es una capacitación de parte de Dios que nos permite elegir lo que deseamos y lo que anhelamos. Hay mucha gente que anhela muchas cosas, a veces no las obtenemos. Hay muchos siervos de la palabra, y eso está escrito en Hebreos, que no obtuvieron lo que ellos esperaban, pero ellos murieron tranquilos. Hay unos que murieron, sí, en situaciones adversas, pero imagínense, ellos anhelaban muchas cosas, nosotros deseamos tantas cosas, a veces no las podemos obtener. Pero la voluntad, en otras palabras, como les decía, es con lo que estás aprobando y lo que no estás aprobando. Hay cosas que no debemos aprobar, que nos está haciendo daño, que no nos va a edificar de nada, que nos estorba. Entonces, eso no lo deberíamos aprobar. Tenemos una voluntad que se toma en base a nuestros pensamientos y sentimientos. Hoy hablaba con un grupo de jóvenes que les decía, vea, si usted va a pensar bien, téngalo por seguro que usted va a actuar bien. Si vamos a pensar mal, feo de una persona, vea, téngalo por seguro que sí va a sentir feo por esa persona. Entonces es de lógica. Entonces nosotros tomamos nuestros pensamientos y sentimientos, es una elección. Es una elección en base a lo que quieres o crees necesitar. Eso es la voluntad en sí. ¿Qué es la voluntad entonces? Es lo que yo quiero hacer, sea bueno o sea malo. Y aquí les traía en la memoria, en nuestra memoria, hemos registrado todas nuestras experiencias, las buenas y las malas. Usted en el transcurso, la edad que tengo, yo tengo alrededor, digamos, de muchas experiencias de mi vida joven, experiencias lindas, experiencias que me alegraron, pero hay unas experiencias feas que no quiero ni recordar. En el transcurso de tu vida has acumulado en tu memoria, porque la memoria que es como una computadora que tienes ahí, vas archivando, hoy me pasó algo y ahí ya lo metió. Ahí lo vamos guardando, algo feo también lo vamos ocultando como un archivo ahí escondido, un archivito. ¿Por qué? Porque nosotros a través del tiempo, nosotros hemos recibido toda esa información a través de nuestros sentidos. Esto se ha hablado muchas veces aquí, el pastor ha hablado de los sentidos que tenemos, nuestras manitos, nuestros ojos, lo que olemos. Usted nomás huele el café, ahí dice, ay, ese aroma tan rico. Ya viene a su memoria esa experiencia linda de tomarse un buen café. Al oír palabras agradables o palabras feas, ya usted rechaza eso. Entonces en la memoria hemos acumulado cada una de estas experiencias y las vamos guardando en nuestra memoria. Hay gente que, por decir algo, no tiene su vista, la ha perdido, pero tiene acumulado en su memoria experiencias lindas. Por ejemplo, uno le puede decir el color rojo, ella ya sabe que es un tono rojo o un anaranjado. Entonces, toda esa información, como les decía, lo hemos archivado a través de nuestros sentidos, de todo lo que hemos visto, lo que tenemos a nuestro lado, lo que nos agrada. Cada una de estas experiencias y cada una de estas informaciones que yo les he dado como ejemplo se convierten en opciones para decidir lo que queremos hacer en cada momento de nuestra vida. Entonces, toda esa acumulación de experiencia, sea secular, usted ya la ha acumulado ahí y usted tiene cantidad de opciones, como cuando le ponen algo, bueno, elige aquí un buen queque, un buen helado, elige.
y tomas una buena decisión. Usted decide, tiene esa voluntad de elegir. Así son en las cosas del Señor. Nosotros, si hemos venido a los pies del Señor, no sé la edad que haya venido usted, ya hemos acumulado información del Señor. Lo que pasa es que no la hemos archivado bien, en nuestra memoria, porque nos viene otra información de la calle, otra información de nuestra vecina, de nuestra pareja, que nada que ver, de nuestros hijos, que también están como rebeldes. Entonces ahí no sabemos qué opción tomar. Dice, no, si usted ya tiene una información de Dios en su memoria, ahí acumuladita, bueno, sáquela. Son opciones que usted tiene para elegir y dar una buena decisión, una buena respuesta, un buen avance en su vida. ¿Sí me entiende? Entonces, todo eso es importante, que nos hace a través de tomar la voluntad que nos ha capacitado el Señor. Bueno, yo elegí lo mejor para mí, nadie quiere elegir lo malo para vivir una vida pésima, amargada, quebrantada. No, queremos elegir bien, tenemos las opciones. La vida se forma de alguna manera, ahí podríamos decir, con la suma de muchas decisiones, es decir, con el uso de nuestra propia voluntad. Y eso nos lo da el libre albedrío, es el buen uso de esa voluntad. Usted no es un robot, usted es una persona pensante, tiene la información. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? A través de todas esas opciones, sean buenas y no tan buenas que nos ha pasado, ya usted tiene una gama, como decir, una gama de colores, va a elegir hacer su vida, su caminar. Y usted puede hacer un alto, meditar, bueno, ¿será que todo esto que yo he elegido está bien para lo que estoy viviendo? Esa voluntad que yo he tenido, he elegido bien. O no he querido rechazar algo que no me agrada, que me está haciendo daño. Es muy importante preguntarse eso en el transcurso de su vida, sea ya mayor, sea un joven, sea una adulta joven, adulta mayor. Tenemos que hacernos cada una de esas preguntas. En Proverbios 14:12, que también es uno de las guías que cuando uno empieza en el caminar del Señor tendría que ir leyendo. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es muy cierto. A veces creemos que por nuestra voluntad hemos elegido que vamos bien. No, ¿cómo le parece? No, yo voy bien. ¿Cómo me estás diciendo? Pero resulta que ese camino no es de bien. Mire lo que dice la palabra. Nos parece que vamos bien y cuando nos detenemos realmente no. Estabas tomando un camino que no es cosa que nos va a agradar más adelante, no dando testimonio a nuestra familia, ni a nuestro vecindario, y especialmente a Dios. Eso es lo más importante. Es lo más importante, que no le está dando usted una buena imagen para Dios. No es justo para cada uno de nosotros que tomemos nuestras propias decisiones y luego si sufrimos o nos va mal, ¿qué es lo que hace el ser humano? ¿Qué es lo que hacemos el ser humano? Culpamos a otra persona, que mi marido tiene mal carácter, que mi esposa no se le puede hablar, que mis hijos no se pueden hablar, que ese jefe es chichoso, que ahí no hay amor, que ahí no hay... Y bueno, todo le echamos la culpa al otro, no reconocemos nuestros propios errores. Y lo más peor es que le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a Dios. Porque dice, bueno, yo estoy yendo a esta iglesia y me va peor, yo estoy yendo a los caminos del Señor y yo veo que esto no va mejorando, esto va... No. Entonces le estamos echando la culpa a Dios de lo que hemos decidido. Es muy importante, porque nosotras fuimos y nosotros los que decidimos, los que hemos tomado la decisión. Como le digo, nosotros tenemos el libre albedrío, no somos robots. Es importante que aprendamos este principio, como muchos principios que hay en la iglesia, Efesios 4:23. Hay uno de los principios que dice, el mismo Dios
que nos da la libertad de decidir con nuestra propia voluntad, Él es un caballero, nos hace responsable. Somos responsables sobre lo que decidimos. Nosotros somos responsables. Entonces no podemos darle y echarle la culpa a la persona que tenemos al lado. A veces llegamos mal geniados, venimos de la calle y acabamos con todo, como decimos allá en mis países, en mi ciudad, hasta con el nido de la perra acabamos. ¿Por qué? Porque venimos con nuestras propias decisiones, hemos tomado, no nos ha ido bien en el trabajo, nos regañaron o esto, y venimos y los que chupan los platos rotos son otras personas. Tenemos que decidir nosotros mismos. Como le decía, nosotros estamos almacenando conceptos, información, experiencias a través de cada decisión, a través de nuestra vida, a través de nuestro tiempo, el recorrido. En Hechos, les traigo un versículo de Hechos, y esto fue en el momento de la conversión de Pablo. Pablo, un hombre muy preparado, un siervazo, digamos, después de que recibió al Señor. Pero él creía, con toda la información, la edad que él tenía la razón, por todos los estudios, su familia, el entorno, que él estaba haciendo las cosas bien, que le estaba ayudando a Dios, imagínense. Y este versículo que yo les traigo está en Hechos 22:14. Es en el momento de la conversión de Pablo. Iba camino a Damasco, yo creo que usted se sabe la historia, si me está escuchando, si no la puede leer. Venía él haciendo supuestamente el trabajo que él creía que iba en un camino recto. Él creía la conversión de Pablo. Y el Señor dice, no, un momento, Pablo, eso no está bien. Eso que estás haciendo no está bien. Y entonces tuvo su encuentro personal con el Señor. A veces hay gente, les digo, queridos oyentes, querida, que no hemos tenido realmente nuestro encuentro con el Señor. Entonces, creemos que ya lo hemos tenido y no. Estamos en camino de la religiosidad, en camino de que somos mujeres o hombres de fe y realmente no hemos tenido un encuentro personal. Este hombre creía que iba en un camino recto, con toda la información, todos sus estudios, todo. Y el Señor ahí es donde le muestra este suceso, le abre los ojos, lo deja ciego. Y Ananías viene y le da la vista, como le digo, usted léase el versículo y todo. Y él recobra la vista, él recobra su vista física y también espiritualmente. Y dice aquí este versículo, el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Mire aquí estos verbos. El Señor nos ha escogido, estamos en un caminar cristiano para que conozcamos su voluntad, pero muchas veces no la conocemos, no sabemos ni qué es la voluntad del Señor. Si no nos hemos escudriñado la palabra, si no hemos leído, si a veces nos da pereza orar, nos dormimos leyendo la palabra, nos da pereza ir a una congregación, no nos congregamos. Otra vez lo mismo. No. Entonces, imagínense que nosotros no podemos conocer la voluntad del Señor si no nos metemos, si no hacemos nuestro esfuerzo, si no nos capacitamos diariamente. Pero lo poquito y nada que usted sepa de la palabra, usted vívala. Si no la está viviendo, somos un religioso más, una religiosa más. Y que dice, veas al justo. Este hombre estaba ciego espiritualmente y también físicamente el Señor le quitó la vista. Esa información que él tenía en su memoria no le servía de nada. Que veas. Y nosotros vemos las maravillas del Señor todos los días, las bendiciones, nos protege a nuestras familias, a nuestros trabajos, nuestro cuerpo, nos libra de enfermedades, de tanta cosa. Nosotros estamos viendo cada día las bendiciones de Dios y no estamos agradecidos.
No le damos la prioridad a Dios. Vea, cualquier cosa nos saca, cualquier evento, cualquier suceso, que esto nos saca de la prioridad del Señor. Y entonces nosotros estamos siendo más mediocres que cristianos. Y oiga la voz de su palabra, testificar, dar testimonio, pruebas de que tenemos un Dios vivo. Pero nosotros vemos a la mayoría, nos vemos y somos amargados, hablamos mal, chismeamos y todas esas cosas no agradan a Dios. No estamos dando un testimonio vivo y real que estamos haciendo la voluntad del Señor. Y oigas la voz de su boca que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué estás en contra mía? Y él decía: no, yo no estoy en contra tuya, Señor, yo no estoy en contra tuya. Con tus actos, vea uno los frutos, conoce la persona, la forma de hablar, la forma de expresarse, el no ser agradecidos. Todo eso, vea, usted va haciendo una listita, una agenda y dice: realmente esto me falta. En Efesios 5:17 dice así: por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué es insensatos? Necios, rebeldes, sino entendidos, entender, conocer de cuál sea la voluntad del Señor. Anda como hijos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos andar? Ser entendidos en el caminar que usted está llevando. Usted no sea rebelde, necio, que yo hago lo que yo quiera, que yo hago lo que me plazca. No, usted no. Hay un manual de vida que es la palabra del Señor. Nosotros nos tenemos que disciplinar, acomodarnos, no es lo que nosotros quisiéramos, sino donde estuviera yo. Imagínense, yo donde estuviera. Pero el Señor me ha moldado y bueno, Él quiere esto, listo, voy caminando, Señor. Y eso es para bien mío, es una protección para bien mío y para los que yo amo, que digo que amo, porque hay gente que dice que ama a su familia y los está maltratando, los está abusando. Entonces, ¿qué es eso? No. Y dice en Juan 6:38 dice: esto es cuando Jesús, el título ahí está, yo les voy a leer 6:38, pero Juan 6 es el pan de vida, que el Señor era el pan de vida cuando Él se presentaba. Entonces dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En esta semana se va a celebrar la Semana Santa, la Semana Mayor, vienen las películas, ahí se va a ver el suceso que ya fue de años que el Señor hizo ese sacrificio en la cruz, una sola vez y para siempre. Y se viene recordando. Entonces el pan de vida, que es Jesús, nos está diciendo que Él, el Dios Todopoderoso, dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de Él. ¿Se pueden imaginar ese ejemplo tan grande y precioso que nosotros lo deberíamos tomar como ejemplo? No, yo no voy a hacer la voluntad mía, yo vine a hacer la voluntad del Padre y era una voluntad que estaba, pero de dolor, de angustia, todo lo que el Señor sufrió. ¿El Señor quiere que conozcamos su voluntad? Claro que sí. ¿Y es a través de dónde? ¿A través de dónde queremos que el Señor conozca la voluntad? Él es un libro abierto. Él no está jugando a las escondidas. Él quiere que conozcamos su voluntad. ¿Y seremos realmente sus siervos? ¿Realmente seremos sus siervos cuando caminamos haciendo la voluntad de nuestro Dios creador? ¿Y siervos qué es? Hacer lo que Él quiere que hagamos, que sirvamos. Siervos es que nos presentemos como somos, hijos de Dios. Que cuando creamos que realmente estamos haciendo la voluntad de Jesús, nos va a ir bien haciendo la voluntad del Señor. Nos va a ir bien. Siervos es que usted necesita servir, usted tiene que meterse en el proceso.
de la restauración, de renovarse. Y así nosotros renovando nuestra mente vamos a servir en nuestra congregación. Qué lindo que uno sirva en su congregación, se siente útil. Lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo cuando se levantó y entendió y fue a buscar a esa persona que le diera su vista física, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y se puso a disposición. Pero ahora no, nosotros no queremos compromiso. Nos sentamos, nos paramos, nos vamos. No nos duele el dolor ajeno. Nada de eso. Entonces tenemos que ser siervos de Dios, no solamente un domingo ahí, toda la semana, los 7 días, las 24 horas en el año. 365 días en el año. No podemos colgar nuestro traje cada domingo, no. Siervos. Y es donde nos están necesitando. El siervo es donde su amo lo necesita. ¿Sí me entiende? Donde su amo lo necesita. Pero nosotros tenemos diferentes servicios o diferentes amos, como diríamos. Bueno, aquí dice, nuestra voluntad como hijos de Dios debe alinearse a la voluntad de Dios. Tiene que ir equilibrada. Yo no es que voy a hacer la voluntad o ayudarle a Dios, como llegó Sara en el momento que también Abraham le estaba presentando ahí y que se rió que iba a tener un hijo, o como le pasó a Eva también, que quería conocer más de lo que ella no debería. Dice, no, usted tiene que estar alineada a la voluntad de Dios, no hacer ni tampoco sentirse uno abajo, ni muy arriba. Usted tiene que tener un equilibrio. Tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios. Claro, si conocemos la voluntad de Dios, y es a través de la palabra del Señor. Si no la conocemos, jamás vamos a tener un equilibrio, jamás vamos a tener. En Hebreos 13, 20, 21, en Hebreos, el libro que les hablaba ahora de hombres de la fe que están ahí inscritos como un marco, como un eslogan, están allí ellos. Allí se habla de los deberes del cristiano, en Hebreos 13. Esos son los deberes de un cristiano. Si nosotros somos cristianos, dice así, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo o haga actos con P, actos, en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que agradable delante de Él por Jesucristo, el Dios de paz, que nos haga actos para que hagamos su buena voluntad. Nosotros nos está capacitando el Señor todos los días, a través de su palabra, a través de la oración, del devocional que usted tenga, de los grupos que usted pertenezca, grupos buenos, grupos de discipulado. Nos está haciendo actos para hacer una buena voluntad, una buena obra. Porque si no, ¿dónde vamos a aprender? Dígame usted. Los libros de psicología, los libros de esto, bueno, esos son buenos libros como para los psicólogos y todo, pero realmente nosotros deberíamos es la palabra, comer palabra. ¿Sí me entiende? Una buena Biblia. Hay gente que ya no carga Biblia, les da pereza cargar la Biblia. ¿Cómo vamos a aprender del Señor? Díganme ustedes, ¿cómo vamos a aprender? Si usted quiere aprender un idioma, que yo soy buena para el idioma inglés, ¿cómo lo aprendo? Pues a través de una plataforma, a través de un libro de inglés, no de portugués, porque si voy a aprender inglés, ¿cómo voy a comprar un libro de portugués? Jamás. Entonces, imagínense, si yo soy buena para el inglés, busco un trabajo donde yo me capacite bien para hacer ese trabajo de inglés. Me van a pagar por ese servicio que estoy haciendo de inglés. Y bueno, y ya aprendí inglés, voy y aprendo otro. Entonces me busco el libro de italiano y voy aprendiendo. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo entienden? Entonces, si queremos conocer del Señor su voluntad, tenemos que meternos a la palabra. No nos dé pereza, le decía el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate.
Y él se esforzaba, él no se despegaba del patriarca Moisés, él estaba atento a todo. Pero él estaba aprendiendo en cada momento, en cada instante, qué es lo que hacía Moisés, porque él iba a llegar esa estafeta, le iba a llegar esa bandera. Qué bueno que uno tuviera una persona ahí al lado que aprenda y bueno, siga usted, continúe, pero es a través de la palabra conocer la voluntad y obedecerla, porque es lo más importante. El Señor nos capacita con su Santo Espíritu, si nosotros tenemos su Santo Espíritu para hacer su voluntad. Él nos capacita. Téngalo por seguro. Créale al Señor que la capacita, la va a capacitar. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, eso es cierto, esto es temporal. Han habido accidentes feos esta semana, si usted sabe, que hay gente que ya no está con nosotros, un accidente, el mundo pasa, terremotos e incendios y todo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Los deseos de la carne que dice aquí el mundo y sus deseos, la sensualidad, la falta de dominio propio, el deseo de comida, de bebida, porque hay gente que le gusta mucho tomar, comer, los deseos de los ojos, todo eso pasa, la envidia, la codicia, el materialismo. Vea, la plata se va, la plata llega y se va, si usted no la administra bien, el materialismo pasa, y todo esto es temporal. La vanagloria de la vida, la arrogancia, ese orgullo que no le sirve para nada, el poder, la posición que usted tenga, sea alta, sea baja, nos coloca en contra de Dios. Todos esos deseos del mundo, eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece. No debemos permitir que nada ni nadie se interponga entre tú y el Señor. Ese es un consejo que les estoy dando esta noche. Jesús es suficiente y superior, es un mediador entre el Padre y el Hijo. Él es el mediador. El Señor hizo ese sacrificio para nosotros, hacer ese puente que estaba abierto, que no había un puente allí. El Señor hizo ese sacrificio para que pudiéramos nosotros poder tener ese mediador que se había roto con el pecado. Pero tenemos que tener la fe y Él la va perfeccionando. El Señor la va perfeccionando. Todo pasa, hermanos queridos, todo pasa. Y usted lo ha vivido en el transcurso de la vida que usted tenga, 20, 30, 40 años, no sé. Todo eso pasa. Lo único que no pasa es a través de la palabra. A través de la palabra, la voluntad, hacer la voluntad del Señor, estar aferrados a la roca firme, creerle a Él, que es lo más importante, vivir con Él, para que nos vaya bien. Tenemos que cambiar el chip, esa memoria, no sé qué, para poder que la voluntad y obedecerla para este caminar nos permita llegar a un buen puerto, llegar a lo que queremos nosotros alcanzar. Esa es la reflexión que les traigo esta noche. El pastor va a concluirla con la oración. Pero ese es el consejo que yo les digo. Hagan un esfuerzo, busquen al Señor a través de su palabra y hacer la voluntad del Señor es un bien para nosotros. El bien nuestro está en Dios. Que el Señor los bendiga. Bueno, muchas gracias, Mile, por esa reflexión. Así es. Vamos a leer primero unos mensajes que nos han entrado por el chat antes de seguir, veamos, con lo que nos resta de esta horita que vamos a compartir con ustedes. Y bueno, Esmeralda nos saluda, buenas noches, un saludo para todos desde los Llanos Orientales de Colombia, un abrazo, Esmeralda, para ti. Marisol Obando, feliz y bendecida noche, pastores, Dios les bendiga, un abrazo a la distancia. Después dice, bueno, aquí en sintonía, buenas noches, estimados pastores, aquí a la espera del bendecido programa, saludos para todos, buenas noches, Rosita, ¿no? Rosita. Leonardo, buenas noches, Dios los bendiga, bueno, un abrazo, Leo, para ti. Miriam Molina, buenas noches, saludos y bendiciones desde Dagua, Colombia. Bueno, Miriam Molina es mi hermana de sangre, ¿no? Un abrazo para ella allá, en mi pueblo natal, ¿no? En Dagua, un abrazo para ella.
Floribel Espinosa, buenas noches, saludos y bendiciones desde Cartago, saludos Flori. Paola Pereira, buenas noches, bendiciones pastores, saludos desde Capellades. Un abrazo, Pao, también ahí a Braulio y a los chicos. Janet Valencia, buenas noches, Dios les bendiga desde Tibás. Saludos, Janet. Karen, buenas noches, bendiciones a todos de la familia Artavia Aguilar desde Ipis. Saludos, Karen, a Josué, a los chicos, que esperamos que se mejoren. Cristina Ramos, buenas noches, hermana y cuñado, bendiciones, saludos Cristina y felicidades porque como hoy es Domingo de Ramos, felicidades a Cristina Ramos y a Milena Ramos que está aquí. Un abrazo, saludos a Espinosa y a toda la familia. Katia, bendiciones desde Cartago, Katia y Miguelito, un abrazo para ellos. Denis Sánchez, conectado desde Tampa, en Florida, en Estados Unidos, gran abrazo, pastores, Dios los siga usando, voy a Colombia pronto, gracias a Dios. Misiones y todo un honor, ¿no? Bueno, qué bueno, Denis. Ahí nos cuenta luego cuando vayas a Colombia para que me traigas algo de por allá. Qué lindo. Erika Ramos. Hola, que tengan una noche de mucha edificación aquí desde Atillo Centro. Bueno, un abrazo para ellos. Y bueno, por acá por el teléfono, Pelado, que siempre nos saluda. Bendiciones, como siempre, desde Arizona. Un abrazo, Pelado, para ti. Y bueno, un abrazo para las demás personas de la iglesia, toda la iglesia de Cartago que siempre nos acompaña. Y ya la iglesia no es de Cartago, ¿no? No estamos en Cartago, pero es ya... tenemos gente de todo lado, ¿no? Gente que nos llega desde Grecia, desde Alajuela, de Heredia, bueno, de todo lado. Entonces, que es una bendición realmente para la congregación. Un abrazo para todos ellos. Bueno, vamos a seguir entonces, Mile. Y a Gigi. Bueno, a Pamela, a Maylin, a Gigi, a Juan, a Gustavo, bueno, todos ellos que los tenemos muy presentes aquí en el programa. Así es, gracias. Bueno, vamos a seguir, a continuar estos minutos que nos quedan. Milena ha estado hablando de, un tema clave que tiene que ver con la voluntad del Señor, ¿no? O sea, hacer la voluntad del Señor, pues, implica primero conocerla, ¿no? No todo mundo conoce la voluntad del Señor, y si uno no conoce la voluntad de aquel al que quiere obedecer, pues va a ser muy difícil. Entonces, en esto de la voluntad del Señor hay dos temas claves que están muy ligados a la vida de todo el que se dice que es cristiano, y es, por un lado, un tema de obediencia, y por otro lado, un tema de decisiones, ¿no? Porque a la larga, el ser obediente no deja de ser una decisión personal, ¿no? O sea, uno el que es obediente es porque decide serlo, ¿no? Entonces, voy a referirme a los dos temas así de una manera muy condensada, hablando primero de la obediencia como tal, ¿no? Yo creo que hablar de la voluntad de Dios, hablar de lo que Milena habla ahora del servicio como tal, pues lleva adherido todo lo que tiene que ver el tema de la obediencia como tal, ¿no? O sea, recordar cuál es el proceso, ¿no? Toda persona es liberada de esclavitud. Dice que nosotros somos liberados de esclavitud, somos hechos siervos de Dios, digamos, esa es la idea, ¿no? Siervos de Dios, como fruto de eso recibimos la santificación, es decir, comenzamos a vivir una vida en santidad, y el fin de todo eso, pues, es la vida eterna. Ese es el proceso que deberíamos transitar. Tristemente hay personas que son rescatados de la esclavitud, pero no entran en el proceso de ser siervos del Señor, es decir, de hacer la voluntad de Él, y comienza más bien a satisfacer sus propios deseos, sus propios anhelos, y dice la palabra que el que se desvía es porque va tras los deseos, los anhelos de su corazón. Entonces, en línea a esto, bueno, obviamente nuestro caminar cristiano es como un tren, ¿no? O sea, se mueven dos rieles claves, los trenes se mueven en dos rieles, ¿no? Y si uno quitara uno de los dos rieles, pues el tren hasta no puede avanzar. Es más, ni siquiera decir que no puede avanzar, se vuelca, ¿no? Entonces la vida nuestra también camina sobre dos rieles, ¿no? En la vida nuestra espiritualmente hablando, ¿no? Por un lado está el conocimiento de la verdad absoluta, que es conocer, dentro de esa verdad está todo lo que es la parte de conocer la voluntad de Dios. Y bueno, nada más recordemos que la voluntad de Dios la podríamos resumir en dos grandes intenciones que Él tiene, ¿no? Por un lado que nadie se pierda, y por otro lado que la gente vaya al conocimiento de Él. Esos son las dos grandes pilares sobre los que se mueve la voluntad de Dios. Como entenderla, ¿no? Exacto. Entonces, ese primer riel es conocer la verdad absoluta, el fruto del conocimiento, escudriñar las escrituras, todo eso. Y por otro lado, el otro riel, que es, recuerde, si uno de los dos rieles falta, no podemos transitar. Por un lado, conocer la verdad, y por otro lado, obedecer esa verdad, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve conocerla si no la obedecemos?
Pero también para obedecerla necesitamos entenderla, porque por eso es que dice que Dios anda buscando entendidos, que lo anden buscando a Él, porque si no hay entendimiento es muy difícil que una persona decida buscar al Señor. Entonces, cuando uno predica, cuando uno habla temas que tienen que ver con la palabra de Dios, pues hay temas que a la gente le gustan más que otros, ¿no? Pues que es muy, muy lindo, es muy bonito hablar del amor, hablar de la santidad, que son temas claves, importantes, de la misericordia, la gracia, todos esos temas son muy lindos, muy bonitos, pero todos, al final, todos quedan anulados si no metemos el término de la obediencia, ¿no? O sea, si no hay obediencia, realmente, ¿de qué nos sirve hablar de amor, santidad, misericordia? No nos sirve de nada, ¿no? O sea, entonces tenemos que tener claro que así de importante como es la santidad y el perdón, todo eso, si nosotros quitáramos todo lo que tiene que ver con la obediencia de la Biblia, pues prácticamente estaríamos mutilando la palabra misma, que sería lo mismo que mutilar la voluntad de Dios. Entonces, rápidamente, digamos, en lo que estamos hablando de la obediencia viene, el término obediencia viene de una palabra en hebreo que se llama shama, que significa obediencia, ¿no? Y aparece más de 1000 veces en la Biblia. Y cuando uno ve un término que aparece muchas veces en la Biblia, pues eso le da una idea de lo importante que es, ¿no? Y la palabra shama, que significa obediencia, quiere decir oír inteligentemente. Eso quiere decir la palabra shama, ¿no? Entonces, parte de la obediencia, y eso lo insiste uno cuando usted se congrega o va a las iglesias, si usted quiere realmente estar ahí en obediencia, usted debería estar atento a lo que se está predicando, a lo que se está hablando, ¿no? Oír con inteligencia, escuchar, ¿no? Porque hay gente que, por eso es que el Señor decía, los que tengan oídos, que oigan. Y decía, pero todos tenemos oídos, sí, pero todos tienen oídos, pero no todos oyen, ¿no? Entonces, prestar atención, tener el oído atento, básicamente, ¿no? Entonces, básicamente eso tiene que ver con la obediencia. La obediencia no es parte de nuestra naturaleza caída, o sea, nosotros por naturaleza más bien somos desobedientes, sino que cuando le entregamos nuestra vida al Señor y obviamente empezamos a ser restaurados, pues empezamos a aprender, como decía Milena ahora, a ser obedientes, porque acuérdate que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino aquí a la tierra, Él aprendió la obediencia, y no porque estuviera con la naturaleza caída, sino porque Él era Dios, o es Dios, 100% Dios, obviamente acostumbrado a que se haga su voluntad, se humilló haciéndose hombre y tuvo que aprender la obediencia, y una obediencia bastante costosa para Él, un precio bastante caro, ¿no? Entonces no es parte... El ser obediente no es parte de nuestra naturaleza, es un potencial que nosotros vamos desarrollando, nos vamos capacitando a medida que vamos caminando, digamos, en esa relación con el Espíritu de Dios, ¿no? La obediencia obviamente es fruto de una íntima relación y es parte, por eso es que es parte del fruto del Espíritu como tal, ¿no? Dentro de todo este tema de la obediencia hay un tema de jerarquía, ¿no? O sea, la relación que hay entre Dios y sus criaturas, hay un término de quién es el que tiene más jerarquía que el otro, ¿no? Y quién es el que manda y quién es el que obedece. Lo mismo pasa a nivel terrenal, entre padres e hijos, amos y siervos, jefes o empleados, básicamente. Y algo bien importante es que la obediencia está ligada mucho al concepto que uno tenga de aquel que le da la orden, ¿no? Si usted tiene un buen concepto de aquel que le está dando a usted una orden, usted no tiene ningún problema en obedecer. Pero cuando usted tiene un concepto errado o un concepto malo de aquel que te está dando una orden, siempre va a haber esa resistencia, siempre va a haber esa rebeldía como tal, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor le hacía el reclamo a la gente y les decía, bueno, pues es que ustedes dicen que yo soy su Señor y no me hacen caso, entonces, ¿a qué estamos? Bueno, el Señor no dijo así, ¿no? Pero creo que por lo menos creo que lo pensó. ¿A qué estamos jugando? Diría, ¿no? Entonces, básicamente eso. Pero la obediencia, entonces, a la larga es una decisión, ¿no? O sea, y tiene que ver mucho que uno se ubique, ¿no? Que uno esté plenamente ubicado bajo qué autoridad está viviendo, ¿no? Porque si usted no vive bajo la autoridad de Dios, pues obviamente entiendo que no haga la voluntad de Dios y que no sea obediente a Dios, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida y que Josué murió y que dice la palabra que toda esa generación murió y se levantaron generaciones que no conocían a Dios, es decir, si no lo conocían no lo amaban y si no lo amaban, pues ¿qué le van a obedecer, no? Entonces, porque uno no va a obedecer a cualquiera, uno obedece a la gente con la cual uno tiene cierto grado de estima y de admiración y una buena imagen. Y entonces, como no conocían a Dios, pues todo el mundo hacía lo que le parecía y en tico podríamos decir que hacían lo que les daba la gana, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y en la Biblia muestra muchos casos de obediencia, porque han habido siervos muy obedientes. También ilustra la Biblia algunos casos de desobediencia muy conocidos. Por ejemplo, si uno quisiera citar algún caso de obediencia muy conocido, el caso de Abraham.
obviamente por allá, cuando el Señor puso a prueba su fe y le mandó que subiera y sacrificara a su hijo único, ¿no? Y aún así, con el dolor del alma, pero sabiendo que él se debía en obediencia y en sumisión a su Dios, pues hizo tal cual como el Señor se lo mandó, ¿no? Y cumplió todos los pasos que uno debería hacer cuando va a obedecer una orden, ¿no? En ese caso Abraham se levantó temprano, preparó todo para su sacrificio, fue al lugar que Dios le dijo y estaba a punto de hacer lo que el Señor le ha dicho, pero ya, bueno, si usted no conoce la historia, búsquela ahí en el libro de Génesis, cuando sabe que el Señor ya le dijo, sabiendo lo que había en el corazón de Abraham, que no levantara manos sobre el muchacho, y al final le dio la provisión para que él pudiera hacer su sacrificio, ¿no? También hay un ejemplo de desobediencia, que es el típico caso de Samuel, ¿no? Que el Señor le dio una oración, digo Samuel, no, de Saúl, que fue Samuel, que está en el libro de Samuel, 1 Samuel 15, donde le mandó a Saúl a que exterminara un pueblo y todo eso, y al final él no hizo todo. Y como es la típica del ser humano cuando desobedece, decir, no, es que no fue culpa mía porque fue el pueblo que quiso hacer eso y me presionaron, y como siempre, ¿no? Echarle la culpa a los demás, como decía Milena ahora, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? La obediencia es algo clave, como les decía, porque es la llave que nos abre las bendiciones de Dios. El Señor lo estableció en el libro de Deuteronomio. Si tú obedeces, bendita será tu salida, bendita será todo, ¿no? Una cantidad de bendiciones que te pueden llegar. Pero también si desobedeces, pues maldita será tu salida y acarrea una serie de maldiciones como tal, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando uno no obedece con lo que decía aquí? Pues eso trae corrupción y castigo, como dice la palabra. En Éxodo 16:20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y entonces crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Entonces la desobediencia siempre va a traer maldición, castigo, consecuencias como tal, ¿no? Aparte, obviamente, que se pierde la comunión con Dios y con ello se pierden absolutamente todas las bendiciones que uno podría aspirar. Entonces, eso les podría yo decir de la obediencia, pero, como les dije ahorita, el ser obediente siempre será una decisión personal, ¿no? O sea, sí, una persona decide realmente, usando su libre albedrío, ser o no ser obediente, ¿no? Usted camina haciendo la voluntad del Señor, porque usted así lo ha decidido, ¿no? No es que nadie lo obligue, ni Dios mismo lo obliga a uno a que uno haga la voluntad de Él, ¿no? Nosotros insistimos mucho en la iglesia y la gente que nos conoce sabe que es parte ya de lo que uno siempre dice, que la vida de uno, mire, es la suma de las decisiones que uno toma, ¿no? O sea, usted está donde está ahorita porque así lo ha decidido, ¿no? Y estará usted dentro de 5 o 10 años donde usted ahorita, en el presente, decida. Por eso es que el tomar buenas decisiones es clave, es importante, sí, porque marca el rumbo, marca el derrotero hacia donde uno va a ir, ¿no? Por eso es que el consejo en esta noche que queremos compartirle con lo que Milena les dijo, lo que les estoy diciendo es, camine en obediencia al Señor. Tome esa sabia decisión de caminar en obediencia, caminar haciendo la voluntad del Señor. Tómese su tiempo, o sea, tenga la información adecuada para que usted tome las decisiones correctas. No tome decisiones bajo presión, o sea, pero sobre todo, mire, tome decisiones, ¿no? Porque la peor decisión que una persona puede tomar es la indecisión. O sea, tomar decisiones es importante, es delicado, pero es necesario, ¿no? O sea, no deje que los demás decidan por usted. O sea, hay gente que deja que los demás decidan y cuando las cosas salen mal, pues le echan la culpa a la otra persona, a la que decidió. No, la culpa es suya, porque la decisión que usted debió tomarla, debió haberla hecho usted, ¿no? O sea, básicamente eso, ¿no? Y bueno, y para tomar buenas decisiones es clave tener la información, el conocimiento, la sabiduría. Es posible, realmente se puede aprender a tomar buenas decisiones. Y cualquiera puede decir, pastor, pero es que yo no tengo sabiduría. Bueno, la palabra dice que si a alguno le falta sabiduría, pues que se la pida a Dios, y el cual abundantemente y sin reproche la dará, dice la palabra en Santiago, ¿no? Entonces, aquí lo importante siempre es, y también la gente que nos sigue sabe que insistimos en eso, aquí lo importante es que usted identifique, primero, bajo qué autoridad vive, todo eso, quién es el que rige su vida, y cuáles son los tiempos que usted está viviendo, para que usted tome decisiones con base en los tiempos en que usted está viviendo, y no tome decisiones fuera de tiempo ya, porque hay tiempos para los cuales ya decisiones que debimos haber tomado ya no las tomamos y ya no se vale tomarlas ya. Ahorita hay que tomar nuevas decisiones, básicamente, ¿no? Entonces, todas las cosas que uno haga, todas, absolutamente todas,
tienen que tener un propósito del por qué uno las hace o por qué uno decidió hacerlas, básicamente, ¿no? Entonces, entienda eso, así como las bendiciones son las llaves que nos abren, la obediencia es la llave que nos abre las puertas de las bendiciones de Dios. Pues las decisiones también tienen esa particularidad de ser llaves que nos abren caminos, ¿no? Y nos marcan esa ruta, ¿no? Derrotero. Sí, ese derrotero que hablábamos ahorita, Ajá. ¿no? De hecho, el Señor mismo lo decía, si alguno quiere venir en pos de mí, Sí, o sea, sí. es una decisión. Si Él está alguno. diciendo, si alguno decide seguirme, Sí, le sigue, si alguno le lo sigue, decide, le o sea, sigue. no crean que estoy obligando a nadie, diría el Señor, pero si alguno decide seguirme, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue, ¿no? Básicamente, es, ¿no? así. Un caballero. Es así de sencillo. En las cosas de Dios, Dios ni nos pide que hagamos cosas imposibles, pero eso sí, ojo, vivo con esto, ojo vivo, como dirían por ahí. Si usted dice que es de Dios, principios de la iglesia que nosotros manejamos, si usted dice que es de Dios, Dios sí espera todo de usted. Por lo menos que usted se entregue en espíritu, en Sí, cuerpo, en alma, sí. se entregue ¿a qué? A conocer la voluntad de Él para que usted la pueda hacer. Si usted dice que es de Él. Ahora, si usted no dice que es de Dios, usted no dice que es cristiano, tranquilo, Dios no espera absolutamente nada de usted, no se apresure, siga viviendo como usted vive, pues si está contento como vive, pues siga así, si cree que Dios no le hace falta, tranquilo, no hay ningún problema, pero ojo, en el momento en que nosotros decimos que somos cristianos, es decir, que hemos decidido depositar nuestra fe en Cristo, Él va a reclamar su señorío. Así Y es. te va a reclamar a ti y a mí. Y dice, bueno, si tú decidiste seguirme a mí porque yo soy tu Señor, Es entonces responsable. lo mínimo que yo espero es que tú hagas lo que yo te digo que hagas. Pero tristemente hay gente que hoy por hoy se dice que es cristiana y camina totalmente contrario a la voluntad de Dios como tal. Y no se engañe. Dice la palabra en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Así es. Pues todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y las decisiones que tomemos ahorita en el presente van a afectar nuestro futuro. Entonces tenga mucho cuidado. Ya el pasado, como diría por ahí un filósofo, mire, ya lo pasado. Y ese mismo decía, imagínate que hasta la gente en los seculares más sabia que el porque mismo esa canción cristiano, mismo decía, el mismo ya lo cristiano. pasado no me interesa. Es cierto, ya el pasado, ¿ya qué? No, El mismo sí. Pablo decía, ciertamente dejando todo atrás, yo prosigo hacia adelante, hacia la meta. Entonces, las decisiones, y algo bien importante que estamos hablando de eso es que las decisiones que nosotros tomemos, pues no solamente nos van a afectar a nosotros, mire, sino que también van a arrastrar a toda la gente que nos rodea Sí, y a la gente que decimos amar, ¿no? así es. Entonces, si son buenas decisiones, pues los cobijaremos con esas buenas decisiones, pero si son malas decisiones, los perjudicaremos con esas malas decisiones. Y hablando de esto de las decisiones, mire, hay gente, por ejemplo, que cree que el suicidarse es una buena decisión, pensando que con eso solucionan una cantidad de problemas. Bueno, si la gente que por lo menos se ha suicidado, que piensa en suicidarse, supiera que esa decisión más bien es el inicio de una cantidad de problemas más serios que serios. comprometen la eternidad de la persona, pues ni siquiera contemplaría eso como una posible decisión, ¿no? Sí. Entonces, como les decía Es yo feo, ahorita, feo. es posible aprender a tomar buenas decisiones. Y la palabra, pues obviamente, qué mejor que la palabra, ¿no? O sea, el libro de Proverbios, que es un libro cuyo tema central se basa en la sabiduría, escrito por Salomón. Dice la palabra en Proverbios 24:16, y dice que porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Qué nos enseña ese proverbio? Bueno, el tema aquí no es caer y levantarse, que es posible, obviamente, porque en la medida en que usted se levante, seguimos, ¿no? Porque eso es como el concepto de lo que es un fracaso. Un fracaso no es caer, ¿no? Un fracaso es caer y no levantarse, pero en la medida en que usted se levante, seguimos para adelante. Pero lo importante ahí es que usted saque provecho de malas decisiones y de esos tropezones, ¿no? Y que no le pase lo que decía otro filósofo, mire, tropecé de nuevo con la misma piedra. No tropiece, el ser humano es el mismo que tropieza siempre con la misma piedra. Aprenda de sus experiencias. Aprenda. No permita Cambie que el otros chip. tomen decisiones. Por eso es que el Señor en el Cambie el Deuteronomio chip. 30 a mí le decía, escoge pues. O sea, no está diciendo, deje que los demás escojan por usted, no. Escoge pues, ¿no? Básicamente Es eso. decisión propia. Libro de Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza.
Ojo, el que se apresura alocadamente, no se apresure alocadamente, tómese su tiempo para tomar buenas decisiones. Amén. Tómese su tiempo para conocer la voluntad de Dios. Tómese su tiempo para caminar haciendo la voluntad del Señor. Amén. No se deje llevar por la presión, como decías ahora. No confunda la fe con la irresponsabilidad. Sí. Que hay gente que no toma decisiones porque es que yo soy una persona de fe y estoy esperando estoy esperando las señales de Dios y el tiempo de Dios. No, deje de ser irresponsable. Tome decisiones. Tome las decisiones. Mire que el libro de Lucas 14:28 el Señor dice, pero ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Mire que el Señor aquí no está diciendo, no, tranquilo, si usted quiere hacer algo, empiece y ahí vemos en el camino cómo vamos haciéndole y vamos a ver. No, él dice, no. Antes de empezar, siéntese primero, a ver si tiene lo que necesita y asegúrese de que lo puede terminar, ¿no? No tome decisiones así de empezar a ver y en el camino voy viendo qué hago. No. Sea una persona sabia, sea una persona que tome decisiones con la información necesaria. Y para eso, mire, es importante aprender a escuchar, a reconocer la voluntad del Señor, ¿no? Amén. En el libro de Ageo, el Señor le decía a la gente, hey, vea, mediten en sus caminos. ¿Por qué? Porque ustedes siembran mucho, recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, trabajan y reciben el jornal a saco roto. Sí, Entonces duro, mediten qué en sus duro, caminos. qué O sea, meditar en el camino es hacer un alto para uno analizar, pensar qué es lo que estoy haciendo, si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, Así es. qué debería cambiar, qué debo corregir. O sea, y si usted siente que se ha desviado del camino, clame al Señor y dice que Él enderezará su senda, vereda como su tal. senda. Esa es la decisión más importante, ¿no? Entonces, empiece a tomar decisiones importantes y entre ellas empiece a tener una relación firme con el Señor, empiece a caminar haciendo la voluntad del Señor, no deje que los demás tomen decisiones por usted, no tome decisiones bajo presión y básicamente la información la tenemos a la mano, tenemos la palabra de Dios, que es la que nos ilumina, la que nos prepara, dice ahí, la que para toda buena obra, y qué mejor buena obra que hacer la voluntad del Señor. Amén. Como dirían por ahí, mire, caso cerrado. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios Señor. por este tiempo que hemos compartido, por la Gracias. reflexión que nos trajo Milena, por lo que compartimos ahorita último sobre la obediencia, sobre la importancia de tomar buenas decisiones. Y bueno, obviamente no repercuten ahorita. Sí, repercuten ahorita, pero son decisiones que casi siempre uno toma decisiones pensando en el futuro, inmediato, corto, mediano, largo plazo, pensando en uno, pensando en la gente que uno ama, pensando en las cosas que realmente son importantes para uno. ¿Y qué más importante para uno que tener una buena, linda, sólida relación con nuestro Señor? Pero bueno, si hubiera alguna persona hoy que hoy ha entendido que usted no camina realmente haciendo la voluntad de Dios, primero porque no la conoce y segundo porque ni ha interesado conocerla, ¿no? Porque es una decisión no conocerla. Ignorar las Escrituras es una decisión personal, la ignorancia bíblica es una ignorancia escogida, la palabra está al alcance de todos, Dios no está jugando a las escondidas, la intención de Dios, primero que nadie se pierde y segundo que la gente lo conozca. ¿Para qué? Porque sabe que si lo conocen lo van a amar por la calidad de Dios que tenemos. Pero bueno, usted hoy ha reconocido que no camina haciendo nada de eso, pero sea esta la oportunidad en que usted marque un antes y un después en su relación con Cristo Jesús. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché este mensaje, Señor, que me ha hablado sobre la importancia de tu voluntad. Sabemos que solo pensamientos de bien tienes tú para tus hijos, Señor, y yo hasta ahora he estado excluido de eso porque no me considero hijo tuyo, Señor, simplemente porque no he querido, porque no he tomado esa sabia decisión de entregarte mi vida, Señor. Y por eso vivo como vivo, Señor. Lastimo y me lastiman, engaño y me engañan. Pero no más, Señor. Estoy cansado, no más, estoy cansada, Señor, no más. Arrepentido, arrepentida como nunca antes clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo te pueda buscar en tu palabra para conocerte, amarte, servirte y que yo pueda caminar haciendo tu santa voluntad en obediencia, Señor, siendo un candidato firme a disfrutar y a gozar de las bendiciones que tú tienes para los que te obedecen, Señor. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa porque empecé a escucharlo sin ti, en desobediencia, pero ahorita, Señor, te recibo
como mi único y suficiente Salvador. Señor, te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gracias. Un saludo a Pablo Muro de Miami, que está ahí conectadito, a Cindy, a Lupe. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga mucho. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, programa Sinceridad. Aquí por Radio Urbano, que es la emisora que no solamente bendice a Costa Rica, sino al mundo entero. Un abrazo para todos y hasta entonces. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.